Los algoritmos P y NP representan una cuestión fundamental en el área de la informática y las matemáticas. Pero, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, para comenzar, este dilema fue concebido de forma independiente, pero simultánea, por tres importantes informáticos: Stephen Cook en 1971, Dick Karp en 1932 y Leonid Levit en 1933. Es tal su importancia y magnitud que el Instituto Clay de Matemáticas de Cambridge lo definió como uno de los 7 problemas del milenio, lo que significa que si alguien logra resolverlo, se le otorgará hasta $1.000.000. Pero volviendo al tema, el problema de P versus NP plantea una serie de interrogantes fundamentales. ¿Por qué algunos problemas son más difíciles que otros? ¿Cuáles problemas pueden ser resueltos de manera eficaz y práctica por una computadora? ¿Y cuánto tiempo requeriría para resolverlos? Antes de adentrarnos más a fondo en este tema, es necesario conocer a qué nos referimos cuando hablamos de P y NP. Estas son las claves fundamentales de problemas en la teoría de la complejidad computacional, las cuales se definen en función de cómo se comportan los algoritmos en términos de tiempo de ejecución en relación con el tamaño de la entrada del problema. La clase P comprende los problemas que una computadora puede resolver en un tiempo razonable. De manera más concreta, los problemas de tipo P son aquellos para los cuales el tiempo requerido para encontrar una solución puede ser expresado mediante una fórmula polinómica, como por ejemplo n al cuadrado. En este tipo de algoritmos, la variable n representa el tamaño de la entrada o del problema en cuestión, y el procedimiento para resolver dicho problema se desarrolla a una velocidad que consideramos práctica y razonable. En sí, este tipo de problemas son aquellos que habitualmente se trabajan en las ciencias y disciplinas convencionales, o que incluso podrían hacer problemas que tenemos en nuestra vida diaria. En el ámbito de las matemáticas, se denominan problemas fáciles debido a que tienen una solución o pueden ser resueltos. Por su parte, la clase NP representa aquellos problemas que podemos comprobar en un tiempo razonable, polinomial. Es decir, se trata de problemas que, una vez que se ha encontrado una solución, pueden ser fácilmente verificados. En matemáticas, estos problemas se denominan difíciles o relevantes, ya que no se sabe si pueden ser resueltos, aunque se piense o se llegue a imaginar que eventualmente lo serán. Un detalle a considerar es que todos los problemas de tipo P a su vez son problemas de tipo NP, es decir, P es un subconjunto de NP. Esto dado que al tener un problema de tipo P, lo podemos verificar corriendo el algoritmo que lo soluciona, y por lo tanto comprobar dicha solución. Otro aspecto importante es que en 1972 el informático Dick Karp identificó 21 problemas, digamos, esenciales o muy importantes, entre los cuales podemos incluir algunos como el problema de la mochila, el cual implica encontrar la mejor manera de llenar un espacio limitado con los objetos más valiosos, y el problema del vigilante, encontrar la ruta más corta posible para visitar cada ciudad una vez y regresar hacia el origen. Pero bueno, en general estos 21 problemas se conocieron como NP completos, y lo fascinante de ellos es su equivalencia computacional. Esto significa que si se lograra encontrar un algoritmo eficiente para resolver cualquiera de ellos, entonces se establecería que es factible resolver eficazmente todos los demás, incluyendo los problemas NP menos complejos. Como consecuencia de ello, P sería igual a NP. Por otro lado, si se pudiera demostrar que un problema NP completo no puede ser resuelto eficientemente por ningún algoritmo, se concluiría que ninguno de los problemas NP, incluyendo los NP completos, podría resolverse de esta manera, y por ende, P será distinto de NP. Aunque la opinión general entre los expertos es que estas categorías son diferentes, al momento aún no se ha encontrado realmente una solución que nos diga si son iguales o son diferentes. Sin embargo, si en algún momento se llegase a determinar o si alguien llegase a encontrar que P y NP son iguales, esto marcaría un impacto muy importante y significativo, no solo en el área de la informática, sino en muchas otras, como la medicina, la ingeniería y la economía, pues las soluciones algorítmicas podrían traer cambios prácticamente enormes para el mundo como lo conocemos hoy en día. Bueno, ahora voy a presentar y explicar algunos algoritmos de tipo P y NP que espero sirvan para ejemplificar de mejor manera lo expuesto anteriormente. Bueno, vamos a comenzar con los de tipo P. El primer algoritmo nos sirve para obtener la suma máxima de una subsecuencia. Entonces, aquí le declaramos la suma máxima, el cual va a tomar un vector de tipo entero que usamos por referencia. Entonces, aquí va a tener nuestra variable n, va a ser el tamaño de nuestro vector.
Y suma actual nos va a permitir restar la suma actual de la subsecuencia y la suma máxima, almacenar la suma máxima e encontrar hasta cierto punto. Entonces vamos a pasar a un ciclo for mediante el cual vamos a recorrer pues todo nuestro vector y vamos a ir actualizando los valores que tenemos en nuestra variable suma actual y suma máxima. Pues para suma actual vamos a hacer una comparación entre el máximo del número actual y el valor de suma actual más el número actual. Habiendo actualizado suma actual, vamos a pasar a suma máxima y de nuevo hacer una comparación entre el máximo del valor de suma máxima y suma actual. Y finalmente vamos a regresar pues la suma máxima. Prácticamente esto es lo que nos va a permitir regresar al usuario pues cuál sería la suma máxima dependiendo de los valores que ingrese dentro del vector. Por ejemplo, en este caso tenemos un vector que tiene los números 1, menos 2, 3, menos 2 y 5. Por ejemplo, comenzaríamos con 1, después pasando al siguiente número sería menos 2, y entonces la suma se actualizaría a menos 2, 1 menos 2, que sería 1 menos 2 menos 1. Entonces, ¿cuál es el valor máximo, digamos, en este caso, entre menos 2 y menos 1? Menos 1. Entonces, ese es el valor que se toma como suma actual. Entonces, vamos a pasar a tomar 3. Vamos a comparar 3 y vamos a tener menos 1 más 3. Menos 1 más 3 sería igual a 2. Entonces, ¿cuál sería el valor mayor? En este caso, seguiría siendo 3. Ahora pasamos a menos 2 y prácticamente lo mismo. Entonces, comparamos menos 2 y 3 menos 2, 1. El valor mayor sería 1, ¿no? Y pues finalmente pasamos al 5 y que seríamos, compararíamos 5 y 5 más 1, que es 6. Entonces, como resultado, nuestra suma máxima de esta subsecuencia sería 6, que es lo que estamos viendo aquí. La suma máxima es 6. Bueno, el segundo programa es un poco más sencillo. Prácticamente es para sumar eh, n números naturales que deseen el usuario. Entonces tenemos el algoritmo que toma n, o sea, el número que nuestro usuario ingrese, y vamos a declarar nuestra variable suma en 0. Entonces de nuevo vamos a hacer un ciclo for, vamos a recorrer, vamos a iniciar en 1, ya que pues sumar 0 no suma ningún valor. Entonces iniciamos en 1 hasta el número que ingresa el usuario, y vamos a ir actualizando nuestro valor de nuestra variable de suma. Finalmente regresamos el resultado final. Aquí, por ejemplo, si ingresamos el número como valor 100, entonces pues la suma de los primeros 100 números naturales sería de 50-50, o bueno, 5050. Ambos algoritmos tienen una complejidad de ON, lo cual entra dentro de pues, lo permitido para que se considere un algoritmo de tipo P. De igual forma, dentro de los algoritmos de tipo P también entran aquellos algoritmos que tengan una complejidad de ON al cuadrado. Como por ejemplo, y regresando un poco a lo que vimos en el semestre, puede ser el algoritmo de ordenamiento de bubble sort, ¿no? Cual, como hemos visto, nos permite ordenar una lista de datos que están ingresados. Bueno, ahora pasaremos a explicar brevemente el algoritmo de tipo NP, en el cual nos centramos en el problema de mochila. Este busca la forma óptima de llenar un espacio reducido con los objetos no valiosos. Entonces, este programa se desarrolló dentro del main y vamos a crear nuestras variables n, que va a ser el número de objetos, y la capacidad de mochila. Después vamos a tener nuestra declaración de dos vectores de tipo entero, que se van a llamar valores y pesos, que prácticamente van a representar los valores y pesos de cada uno de los objetos. Después vamos a crear una matriz para almacenar los valores óptimos, tomando como base el número de objetos y la capacidad de mochila. Y prácticamente todas las celdas o valores dentro de esta matriz lo vamos a inicializar en 0. Entonces, posteriormente vamos a calcular cuáles serán los valores óptimos o el valor óptimo que podemos tener en nuestra mochila sin exceder la capacidad que hemos definido, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es que se va a iterar a través del número de objetos y posteriormente a través de la capacidad de mochila. Y entonces se va a hacer aquí una combinación de objeto y capacidad. Y para cada una de ellas se va a tomar una decisión basada en si se puede llevar o no el objeto y cuál es la opción óptima para maximizar el valor total de la mochila. Prácticamente después de pasar todo este bucle es donde se va a imprimir pues cuál sería nuestro valor óptimo a llevar, y nuevamente sin pasarnos de la capacidad que tenemos de nuestra mochila. Entonces, en este caso, corriendo el programa, tenemos que el valor óptimo es de 40. Y por ejemplo acá, un ejemplo de internet, que prácticamente son los mismos valores que tenemos en nuestro programa, podemos darnos cuenta que el resultado es el correcto. Para finalizar, este algoritmo tiene una complejidad de O n por nuestra capacidad de mochila, el valor que tenemos de la capacidad de mochila, y prácticamente eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.